Muy buenos días a todos. Aquí tenemos hoy el honor de tener al doctor Reinaldo Villalba, conocido abogado de Colombia, que además es el abogado del senador Cepeda en el caso contra Álvaro Uribe. Muy buenos días y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Vándalos. Muy buenos días y muchísimas gracias, pero a ustedes y por supuesto un saludo muy fraternal a toda su audiencia. Bueno, doctor Villalba, si nos puede contar, por favor, cuáles son los hechos que jurídicamente fueron relevantes para dar origen al caso contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Bueno, la verdad es que este proceso tiene un origen desde hace 10 años, exactamente desde el año 2012. Fue el senador Iván Cepeda el que empezó denunciando penalmente a Álvaro Uribe Vélez, sino que fue al contrario. Denunció penalmente al senador Iván Cepeda por exceso en sus funciones como congresista, por el hecho de que el senador Iván Cepeda, junto con una comisión nombrada oficialmente por la Cámara de Representantes, visitó cárceles en un contexto de graves violaciones a la población carcelaria. Se empieza a terminar, a hacer masacres, terminar terminar lo que se había empezado y ya se fue formando el grupo. Y en ese papel el senador Cepeda transmitió muchas quejas y denuncias de la población carcelaria y entre ellas dos declaraciones que rindieron dos exparamilitares relacionando la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia y más concretamente de los orígenes del bloque Metro. Después, en el año 2014, en el escenario del Congreso de la República y en medio de un debate político relacionado con el paramilitarismo en Antioquia, cuando fue gobernador Álvaro Uribe Vélez, estamos hablando años 95, 97, digo yo, cuando estaba de senador, cuando estuvo de gobernador, y en ese debate, apenas empezando, Álvaro Uribe se levantó de su curul y dijo que se iba para la Corte Suprema de Justicia porque tenía unas pruebas contra el senador Iván Cepeda y se fue para el Palacio de Justicia. Eran dos testimonios de dos exparamilitares en escrito y con un contenido falso relacionando la responsabilidad de Iván Cepeda supuestamente de ofrecer dádivas para que se declarara contra el senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago y otras familias Gallón, responsables, según los testigos, de impulsar los grupos paramilitares. La Corte Suprema de Justicia asume entonces la investigación contra el senador Iván Cepeda, ya estamos hablando de 2014, y en el año 2018, después de todos esos años y de una gran labor investigativa de la Corte Suprema de Justicia, la Corte resuelve inhibirse de abrir una investigación contra el senador Iván Cepeda, el denunciado, y a cambio ordenó la compulsa de copias contra el senador Álvaro Uribe Vélez por encontrar que había presuntas manipulaciones de testigos, es decir, por los mismos delitos que habían acusado también a Iván Cepeda. Esto sucede el 16 de febrero de 2018. Ante esa decisión de la Corte se provoca una andanada de actividades muy urgentes por parte de Álvaro Uribe Vélez y personas que le colaboraban para conseguir testigos y responder a la Corte Suprema de Justicia, porque en esa semana se le estaba venciendo los términos para interponer el recurso contra la decisión que ordenaba investigarlo y la misma decisión que ordenaba, repito, no abrir investigación formal contra el senador Cepeda. Cuando me empezó a decir por qué era que necesitaba hablar conmigo, me dijo que porque eso lo tenían que presentar como el día 23 o para el viernes lo tenían que presentar a la corte la retratación mía.
que como que el abogado Granado estaba que se reventaba si yo no mandaba eso. Entonces, enseguida, un abogado, Diego Cadena, se dirigió a la cárcel La Picota, donde estaba o donde sigue detenido el principal testigo contra el senador Uribe, se llama Juan Guillermo Monsalve, con el fin de obtener su retractación y a llegarla en conjunto con el recurso de reposición que pretendía echar abajo esa decisión de la Corte Suprema de Justicia. Al tomar la decisión, la Corte Suprema de Justicia, entonces llegó un abogado, Diego Cadena, a la cárcel La Picota, con el objeto o el propósito de obtener la retractación del testigo contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve, haciéndole ofrecimientos, dádivas, mejores situaciones carcelarias, impulsarlo en el sistema de justicia y paz que hay en Colombia, que tiene una generosa imposición de penas frente a quienes se someten a esa justicia, ofreciéndole la justicia especial para la paz, es decir, el tribunal que fue resultado de los diálogos entre la FARC y el gobierno, y otro tipo de ofrecimientos para que se retractara. Al mismo tiempo se valieron de una persona conocida de Juan Guillermo Monsalve, que desde Neiva comenzó a enviarle mensajes de texto y también de voz en la misma petición: mándeme un video, mándeme urgentemente un escrito donde usted diga que lo engañó Iván Cepeda y que es mentira lo que usted le ha dicho a las autoridades. Usted, te pregunto nuevamente, ¿no le parece, como mínimo, que fue una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra, respecto a una información que le suministró un testigo? Claro que sí. Esas fueron las dos acciones inmediatas, pero después de esas dos acciones inmediatas se generaron otras acciones muy importantes, al punto que la propia Fiscalía General de la Nación, cuando pidió la preclusión, habló de 6 hechos jurídicamente relevantes. Esos dos, primero pues el de la visita de Cadena, uno, el de su amigo de Neiva, otro, pero después consiguieron otros 3 testigos de una cárcel en Boyacá que se llama la Penitenciaría de Cómbita, también con falsos testimonios y obtenidos de una manera extremadamente oscura. De hecho, Álvaro Uribe Vélez y Cadena, que son los principales implicados ante la Corte Suprema de Justicia, ocultaron la manera como obtuvieron esos testimonios. No solamente porque fueron los abogados Cadena y una abogada, Ángela López, los que elaboraron las cartas de su puño y letra y la firmaron los presos, sino por los antecedentes de cómo obtuvieron esos testigos, incluso con la participación del propio director de la cárcel de Cómbita y con la participación de un ex jefe de la oficina de Envigado, alias Cesarín, ¿no? Juan Giraldo Gaviria. Es muy largo el cuento, pero solamente menciono eso para que nos veamos la manera tan oscura como tuvieron esos testimonios falsos contra Iván Cepeda nuevamente. Entonces lo que yo le quería decir es que usted me tiene que hacer eso, pasarse para el lado del suyo, que si no lo va a tener aquí en cuenta después cuando está presidente para lo que sea. La izquierda va para abajo como un feo, mano. La izquierda, el pobre de Cepeda va a quedar en la olla, porque ni Petro ni nadie, tú manes mal, manes de para atrás. Hay otro elemento que fue cuando intentaron conseguir un testigo en Estados Unidos, Juan Carlos Ramírez, alias el Tuzo Sierra, Juan Carlos Sierra Ramírez, el Tuzo Sierra, donde supuestamente Iván Cepeda estuvo en la senadora Córdoba, Piedad Córdoba, y Rodrigo Lara, otro congresista. Iván Cepeda iba en ese momento como representante del Movimiento Nacional de Víctimas, pero el contexto era una tarea oficial también del Congreso de la República con el fin de hablar con los paramilitares presos en Estados Unidos para comprometerlos a que siguieran contribuyendo con la verdad en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Sin embargo, se aprovechó esta situación para decir que Iván Cepeda había ido a hacer ofrecimientos para que se declarara contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano. Al final, pues, al proceso llegó también la declaración del Tuzo Sierra, y donde el Tuzo Sierra dijo: jamás me pidieron que mintiera, jamás me hicieron ofrecimientos para mentir.
es decir, quedó absolutamente desacreditado, incluso uno de los escritos que el Tuso anticipadamente había hecho llegar a la Corte Suprema de Justicia, también por petición de Álvaro Uribe. Otro de los presos contactados por el abogado Cadena, acatando las directrices del senador Álvaro Uribe, fue llegar a la cárcel de Palmira y obtener un escrito de Carlos Enrique Vélez, un preso, contra Iván Cepeda, con las mismas falsas acusaciones de ofrecer dádivas a los presos para hablar contra Álvaro Uribe Vélez y su hermana. En efecto, el preso hace este escrito, pero con el paso de los meses y cuando llega la hora de enfrentar al estrado judicial en la Corte Suprema de Justicia, dijo: no es cierto que Iván Cepeda haya hablado conmigo, no es cierto que haya estado en la fecha, no lo conozco personalmente y ese escrito lo hice porque me pagaron, porque me ofrecieron dinero, o sea, entre otras cosas no me han cumplido con todas las sumas que yo pedí. Y bueno, quedó en evidencia un testigo que ahora ellos critican muchísimo, pero que era un testigo de ellos, es así de sencillo, ¿no? Valga la pena en este momento decir que nosotros en ese proceso que nació en 2018 no llevamos al proceso ni un solo testigo. Sin embargo, los detractores del senador Cepeda hablan de que Iván Cepeda ha llevado testigos contra Álvaro Uribe Vélez a declarar falsamente y resulta que no hemos llevado ni uno. Y todos los testigos, que son más de la decena en este proceso, han sido desvirtuados totalmente en sede de la Corte Suprema de Justicia e incluso han quedado en evidencia sus testimonios en la Fiscalía General de la Nación, luego de que el expresidente Álvaro Uribe abandonara su curul como senador para huir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia y recibir cobijo en la Fiscalía General de la Nación, que como se sabe está cooptada por el gobierno actual. Entonces, ese es otro evento muy importante, pero además hubo otro tipo de ofrecimientos contra este testigo, y este testigo consiguió otros testigos que igualmente declaran contra los testigos de cargo y contra el senador Cepeda, pero que igualmente han sido desvirtuados en los estados judiciales. Digamos que son todos estos hechos y muchos otros donde quedó en evidencia la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez, que a través de terceros o de forma directa intentaron y consiguieron testigos falsos para declarar contra el senador Cepeda con el propósito de vincularlo arbitrariamente a un proceso penal. Llegó el momento entonces en que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva en su casa, en una de sus fincas, una finca de más de 1.200 hectáreas, mencionan. Y allí estuvo detenido un par de meses, algo más, hasta cuando él huyó de la competencia de la Corte Suprema de Justicia y llegó a la Fiscalía General de la Nación, y cuando llegó a la Fiscalía General de la Nación pidió su libertad ante un juez de garantías y efectivamente le otorgaron la libertad, pero se vinieron otro poco de discusiones jurídicas porque la intención de la defensa de Álvaro Uribe era que todo lo que se había hecho en la Corte Suprema de Justicia no tenía validez, no tenía vigencia, no tenía eficacia. Y pues resulta que durante toda esa controversia jurídica, pues finalmente a las víctimas se nos dio la razón en el sentido de que no podía anularse o considerarse como no válido o no eficaz lo actuado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, y es así como se considera que Álvaro Uribe Vélez quedó imputado desde que rindió indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Como fracasó todos estos caminos, lo último ocurrido es que se les ocurrió, comenzando este año, hacia inicios del mes de marzo, en vez de presentar un escrito acusando a Álvaro Uribe Vélez para dar inicio a un juicio ante un juez de la República por los delitos por los cuales fue imputado, que es fraude procesal y soborno en actuación penal,
pues la Fiscalía resolvió fue solicitar la preclusión de la investigación, es decir, archivar ese expediente, decir que no hubo delito o que el expresidente no tuvo actuación o participación en esos delitos o que fue imposible desvirtuar su presunción de inocencia. Digamos que esos fueron los fundamentos con que se pidió por parte de la Fiscalía esa preclusión. Valga en este momento decir que la Fiscalía General de la Nación ha actuado como defensa de Álvaro Uribe Vélez. Usted se encuentra también dentro de esas excepciones, bajo la reserva, por supuesto, profesional, y en el evento en que usted vea que pueda afectar esa relación profesional o ese secreto profesional, no está obligado a declarar. Le pido el favor que cuando yo le haga la pregunta, pues usted simplemente me manifieste que se abstiene de contestar porque precisamente afecta el derecho de su cliente o afecta la reserva profesional. Gracias, señor fiscal. Si lo tiene bien, ¿qué actividades desarrolló previo a la concreción verbal de ese tipo de honorarios? Me abstengo de dar esos detalles, señor fiscal. Bueno, muchas gracias. Y la Procuraduría también se ha unido a esa defensa de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que las víctimas estamos solas en esta propósito de obtener justicia, porque quien investiga no quiere investigar, y de hecho ha investigado a los testigos, de hecho ha investigado al propio senador Cepeda, y no lo ha hecho en relación a quien está realmente imputado, a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, vuelvo al cuento, la Fiscalía presentó la solicitud de preclusión, es decir, queriendo dar punto final al proceso a favor de Álvaro Uribe Vélez, pero el 27 de abril pasado, la jueza 28, Carmen Elena, resolvió decidir el tema de la preclusión, si precluía o no precluía la investigación. Y la jueza 28 determinó que no había ninguna causal ni ningún fundamento para precluir la investigación. Eso significa que la Fiscalía debe dar el siguiente paso, que es presentar el escrito de acusación. Se ha dicho que no, que el paso siguiente es que la Fiscalía tiene 90 días más para investigar y después resolver si vuelve a presentar otro escrito de acusación, otra solicitud de preclusión o el escrito de acusación. Sin embargo, nosotros consideramos que jurídicamente ese camino no es posible, y consideramos que no es posible porque esos 90 días que ellos hablan los contempla una norma que manifiesta que cuando un fiscal deja vencer el término para presentar el escrito de acusación o para presentar una solicitud de preclusión ante un juez de la República, entonces hay que relevarlo del cargo, nombrar a otro, y ese otro tiene 90 días. Sucede que no es aplicable al caso. ¿Por qué? Porque dentro del plazo para presentar el escrito de acusación o la solicitud de reposición, para el caso concreto es de 120 días. Y resulta que la Fiscalía sí presentó la solicitud de preclusión, sí lo hizo. Entonces, por eso no es aplicable, porque el artículo que estoy mencionando es cuando no se presenta ni lo uno ni lo otro. Aquí presentó la solicitud de preclusión.